Muy buenas a todos, ¿cómo están familia? Le damos la bienvenida en este nuevo episodio a EBC Podcast Verdadeando. En este día nos encontramos junto a un invitado, la verdad que tenía mucha gana que vuelva a estar con nosotros, compartiendo la palabra de Dios, y es el Pastor Sergio Espera. ¿Cómo está, Pastor? Muy buenas tardes o noche o donde se quiera escuchar este podcast o a la hora que lo vean y lo escuchen los hermanos. Un gusto, Matías. Muy contento de volver a estar. Siempre sigo esta programación. Estoy al tanto, comparto los videos, los reels, todo. Y bueno, y hoy me toca también participar. La verdad había gente que comentaba cuando iba a volver el Pastor Sergio y teníamos ahí en la agenda preparando el tema, preparando el calendario, ¿no? Porque tenemos tantos temas y Sí, tantos invitados, Pastor, qué bueno, que qué bueno. es increíble cómo Dios Mm, va dando más palabra para es- poder alumbrar, digamos, a las personas en este Exactamente. entendimiento. Creo que de eso se trata, que cuando uno entra, como Matías, en este entendimiento, se abre como esa cortina de la revelación, que a veces tenemos tanto temor de hablar de la palabra revelación, pero la revelación hoy para nosotros a través de las escrituras es que se nos corre el velo para conocer. Y Mm, cuando se corre el velo, yo creo que ya no queremos volver atrás, ¿no? claro. Repito palabras del apóstol Pablo en su hoja de vida, que Filipenses 3 4 en adelante, por allí ya, no sé si el 8 en adelante, dice, todo esto que yo sabía y conocía y tenía, lo consideré por pérdida. En un momento dice, por basura, por alcanzar el Wow, conocimiento de Jesucristo, de mi wow. Señor. Qué tremendo. Y termina diciendo que él espera ser hallado en Cristo. Él quiere avanzar y todo aquello, no mirando lo que queda atrás, sino extendiendo más adelante. ¿Qué descubre Pablo y cada uno de nosotros? Que cuando entramos en este entendimiento hay mucho más. Claro, Hay mucho wow, más, wow. Así que vamos por ahí. Qué increíble, ¿no? Porque justo lo que decía, lo de la vida de Pablo y el cómo querer avanzar y todo lo que tenía lo daba como por basura, ¿no? Y a Sí, veces nos aferramos a esa basura qué nosotros. bárbaro. A ese religiosismo, porque vamos a decir, a ver, él tenía, ¿cómo es que decimos? Tenía target, Mm, tenía chapa, decimos los argentinos, claro, tenía pedigrí, ¿no? claro, O sí, sí. sea, él dice, yo soy hebreo de hebreo, circuncidado del octavo día, criado, educado a los pies de Gamaliel, un gran maestro hebraísta, judío, y vamos a decir, conocedor de la ley de Jehová y los profetas de la Torá, como se dice, tremendamente. Que tenía mucho de qué gloriarse, muchas cosas. Y en Mm, cuanto a la práctica, era fariseo, o sea, era bien cerrado en la religión, claro, ¿no? Y dice, pero todo esto lo consideré por pérdida por conocer a Cristo. O sea que si wow. no dejamos todo ese, a veces rudimento, a veces nos acercamos al conocimiento de Dios con un prejuicio, Mm, con un preconcepto. Nosotros deberíamos estar dispuestos siempre a decirle al Espíritu que está en nosotros, guíame, enséñame. wow. Quiero ir por el tiempo que estamos viviendo. Porque por ahí nosotros conocemos muchas cosas, pero como dice el apóstol Pablo allí a los romanos en el capítulo 8, que el Espíritu intercede por nosotros. Porque qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, dice Claro. Pablo. Pero el Espíritu precisamente conoce nuestra debilidad e inclusive gime y clama por nosotros con gemidos indecibles. O sea, Wow. solo el Espíritu puede guiarnos. Imagínate si vos dejás al compañero eterno que Dios te dio, que es desde aquí hasta la gloria eterna, lo dejás de lado sin participación y sin Uf, consulta. qué Bueno, gran. ¿no? Ya un solo día que lo Sí, dejemos o no le consultemos, yo la verdad me siento a veces sí, con esa distracción, ¿no? Porque el mundo lógico. está con eso, Está ¿no? con eso, De sí, sí, distraerte, totalmente. llevarte por otro lado. Exactamente. Y justo hace una semana que había Mm, predicado en la congregación, yo sí, decía, sí, no quiero que pase un día sin que me incomode. bien, bien. Porque si llega a pasar un día, es un día Sí, perdido perdido, ¿verdad? ¿Verdad? que lo dejamos de lado a él. Exactamente. Y Hasta a veces leemos, oramos y a veces supuestamente poner un día de aquellos, vamos a suponer, que no alcanzaste la escritura, pero también están esos días en que te dedicas a meditar mm, y te dedicas a meditar en lo que Dios te ha hablado, te dedicas, yo diría, casi a escucharlo. claro, A wow. Dios, ¿verdad? Escucharlo a Dios. Así que bienvenido a este conocimiento que es tan importante para avanzar en la vida cristiana. El conocimiento no está velado, no está
para algunos y otros no. Claro. El conocimiento de Cristo, cada vez que hablo de conocimiento no solo intelectual, sino experiencial. O sea, todo lo que conozco de Dios tiene que pasar a ser parte de una experiencia. Recién hablábamos antes de comenzar el programa, tenemos que comprobar, Wow. comprobar. Entonces, a veces nosotros tenemos que tomarnos ese tiempo para escucharlo también a Dios y saber que tenemos que comprobar y avanzar y que esto no es para algunos, sino para todos. Claro, y de ahí viene el tema. De De ahí ahí viene viene el el tema. tema que la verdad, sé que usted es una persona que quiere hacer comprender, ¿no? Bien, Porque es importante, lo que significa el sacerdocio así en el es, creyente. así es. Y yo me puse a Mm, investigar, la verdad, porque es un tema que me atrapó, me qué terminó lindo, qué atrapando bueno. de decir, quiero saber más, quiero Ajá, entenderlo ajá. y quiero también experimentarlo. Bien, bien. Entonces, a eso viene el tema, ¿no? ¿Qué significa ser sacerdotes de Dios? Ajá. Como para comenzar, yo me Ajá. he anotado uno de los puntos, ¿no? Que justo coincidimos bastante con el acceso directo a Dios. Exactamente. El sacerdote, fíjate, vamos a hablar de dos. Uno, el sumo Sí, sacerdote y el sacerdote. Parece que la palabra sacerdote viene de una palabra hebrea. Para nosotros la H no se pronuncia, pero para ellos sí. mm, Cohen, ¿no? Cohen. Los Kohenim serían los sacerdotes, ¿eh? Cuando son muchos, ¿sí? claro. Y el Cohen Gadol era el sacerdote mayor, mm, sacerdote grande o el sacerdote viejo. Ese era traducido para nosotros el sumo Sumo sacerdote. sacerdote. Entonces, en esa orden sacerdotal nos referimos a los libros, cuando se instituye esto del final del libro de Éxodo a Moisés, comienzo del libro Levítico, Ujú, casualmente, sí, ¿no? Casualmente está todo programado. Cuando se establece el tabernáculo al final de lo que es el libro de Éxodo, se da las leyes y se establece el tabernáculo y para que se atienda el tabernáculo se establecen sacerdotes, claro, muchos sacerdotes de una orden. Los sacerdotes tenían un requisito. Creo que uno de los primeros requisitos es pertenecer a la tribu de Leví, claro. ser descendientes de Leví. Aarón y Moisés eran descendientes de Leví, ¿no? Eran levitas, en el Eran levitas, sentido de claro. descendientes de Leví. Bueno, así que tenías que ser de la familia y de la sangre de Leví para llegar a ser un sacerdote y también entre ellos había uno que era el mayor, el principal, el sumo sacerdote, y esta tarea tuvo el privilegio de ejercerla como el primer sumo sacerdote Claro. Aarón, ¿no? Aarón, que algunos le dicen Araón, pero en Sí. realidad es Aarón, o si lo queremos decir en el hebreo, la segunda A es gutural, es Aarón, Wow. es Aarón. ¿Eh? Para nosotros no existe esa A, pero para ellos sí. Bueno, ese Aarón fue el primer hombre que representó. Curiosa la tarea, porque para saber qué es un sacerdote hoy, Claro. tenemos que ir a las sombras. ¿Te acordás cuando Claro, sí. estudiamos el libro de Hebreos? Sí, sí, Si sí. no miramos aquellas sombras, sombra no en el mal sentido de oscuro y feo, sino sombras con proyección. Claro. Proyección, ¿no? Acá tenemos muy buenas luces, así que casi no tenemos sombra. Bueno, ahí se ve. Sí, Mire, en la mesa se fíjate ve que en un la mesa poquito. se ve Sí, la sí. proyección de mi mano. Así que sombra en el sentido de proyección. Así que la sombra de mi mano era lo que estaba pasando allí en el sacerdocio levítico. Esa sombra estaba representando, vamos a suponer, la mano real. Wow. Vamos, la mano real ya existía, Claro, estaba claro. desde antes, pero ahora estaba proyectándose una sombra de esa mano hasta que la mano real apareciera. Aparecer. Wow. Vamos entendiendo. Vamos entendiendo, Vamos sí. entendiendo. Wow. Qué increíble, ¿no? Sí, Poder, porque a veces vamos al Antiguo Testamento, sí, ¿no? Y claro. lo leemos. A mí me pasó Ajá, cuando comencé y volví a la iglesia, me leí prácticamente todo el Antiguo Testamento y no claro. comprendía nada, no comprendía nada. Y ya cuando llegaba la parte de que venía de la familia, de la familia, de Sí, la de la familia, digo, familia. ¿Y ¿a para qué? qué esto? ¿Para qué es esto? ¿Cómo Claro, claro, comprenderlo? claro. Pero después cuando uno se sumerge en el conocimiento, se sumerge en Cristo, va comprendiendo Exactamente. que aparte el seminario fue de gran ayuda Totalmente, sí. de comprender todo lo que significa el Antiguo Así Testamento, es. Todo la riqueza que la tiene para riqueza que tiene. nosotros. Claro, Entonces, fíjate que aparece este hombre que proyecta una imagen
que un día va a ser totalmente real y definitiva. Mm, Y lo curioso es que tanto Moisés y Aarón, que eran de la tribu de Leví, cumplen ambos, cada uno de ellos, cumple una función que después se iba, ¿cómo vamos a decir? Iba a converger, iba a completarse solo en Cristo Jesús, nuestro wow, Señor. ¿Por qué? Porque la primera tarea es que Dios lo llama a Moisés y Moisés es el enviado. Ve y dile a Faraón claro. y a mi pueblo. Entonces, un enviado de parte de Dios es un apóstol. Un apóstol, claro. Así que Jesucristo es nuestro apóstol. Lo va a decir el libro de Hebreo, y sumo sacerdote de nuestra profesión. Claro. Fíjate que dos funciones muy dispar, aunque pertenecientes a una misma, a ver, ¿cómo diríamos? A un mismo programa o a un mismo propósito. Mm. Para esto tenemos que hacer flechas hacia un lado y hacia el otro. Un día vamos a hacer un pizarrón. Bueno, ¿Sí? sí, Hoy sí, vamos a sí. hacer un pizarrón. Yo ya andaba con el fibrón por acá. Entonces voy a decir, el apóstol, es enviado de parte de Dios. Pero pasado un tiempo, el hermano de él se convierte en un sumo sacerdote para de este lado del pueblo representarnos Claro. delante de Dios. ¿Ve? Dios envía uno a avisarle a su pueblo, a dar una orden, que es el apóstol, pero luego se necesita una figura intercesora por la debilidad humana para que se ponga delante de Dios en nombre de nosotros y pida piedad, clame y haga la tarea esa que nos toca Claro. ahora a nosotros de reconciliación, de reunir todas las cosas, de reconciliarlas y diría más, de la tarea de interceder por todos los defectos que hay en nosotros. Wow. O sea, es como alguien que se pone en medio para pedir a Dios. A Dios le gusta esa figura, porque ¿quién instituye el sacerdocio arónico? Claro, Dios. Dios. Ujú. ¿Por qué lo instituye? Precisamente en el tabernáculo era el que mataba a los animalitos, llevaba la sangre, rociaba el altar, hacía el holocausto allí en la entrada, en el altar de bronce, que se omitía juicio sobre la víctima inocente. La sangre se mojaba en los cuatro cuernos, ¿te acordás? Sí, Los cuernos apuntaban a cada punto cardinal, indicando que la salvación y la redención era para tenía que todos. alcanzar acá. Ujú. ¿Cómo era? Era para todos. Para todos, Ujú. los padres, muy bien, ¿eh? Tenía que apuntar a los cuatro puntos cardinales, o sea, salvación iba a ser para todos, pero necesitábamos un intercesor. Resulta que Aarón tuvo que ser reemplazado, yo no sé cuántos años ejerció como 40 años su sumo Mm, sacerdote, ¿no? Junto con sus hijos que eran los sacerdotes claro. regulares. Eso es el texto que va a decir Primera de Pedro capítulo 2 9 en adelante. Sí. Mati, si lo tenías, vos lo tenías agendadito por ahí. ¿No? Y después Mm, para los que están buscando allí en sus casas y estudiando con nosotros y compartiendo este podcast, fíjense, también busquen Hebreos 4:14. Pero vamos a lo que dice Pedro. Vamos a lo que dice Pedro. Yo Mm, tengo el 5 tengo anotado. Ajá, el Ahora busca la 5. Biblia Que igual. es el final ya. Que dice, Dime. vosotros también como piedra viva, Ujú. sed edificado Las dos. como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Bien, ¿por qué? Porque Jesucristo es el sumo sacerdote Claro, que traspasó los cielos. Este es un sacerdote, sumo sacerdote que no necesita que lo recambien cada 40 años, 30 o claro, algo. es eterno. Es eterno y vive para siempre. Ahora, deja una orden sacerdotal. Ujú. Y Pedro no se está refiriendo ahí a los hermanos que tienen cargo en la iglesia, a los apóstoles, a los evangelistas, solo a los pastores. Vosotros está hablando a A todos todos. los creyentes, a todos los creyentes. Es una carta universal, la de Pedro, las dos de Pedro, las de Juan también, llamada carta católicas, pero en Claro, el sentido de universal, claro. ¿no? Sí, sí. No perteneciente a algunas ramas cristianas, sino católicas de universales. O sea que para todos los creyentes, donde encuentren esta carta. Y entonces, ¿qué le dice? Vosotros también sed edificado. La versión del griego dice, sois, ya lo da por hecho, O sea, ¿viste? como ya estaba hecho Sí, por hecho. sois edificados como piedras vivas, fíjate, Ujú. una piedra viva. Esto indica que es algo, este edificio espiritual es algo vivo, Claro, ¿sí? wow. Algo vivo. Edificados como piedra viva hasta llegar a ser primero que una casa espiritual, ¿sí? Luego un edificio. Y ese edificio y esa casa te lleva a un sacerdocio santo. Ahí habla del creyente ya. Claro. Ahora, ¿qué está haciendo Pedro allí? Está aplicando todas las figuras que él conoce como hebreo, ¿eh?
Claro. Como hebreo, él conoce muy bien la figura de los tabernáculos, cómo era el sacerdocio. Hasta los días de él, el sacerdocio levítico funcionaba. Funcionaba, Ya claro. no había arca del pacto, ya no estaba más. Un montón de cosas no funcionaban porque no estaba el arca. Claro. Pero él llegó a ver las fiestas de Jerusalén, los animales sacrificados, los corderos, pero a esta altura él ya está entendiendo que el cordero definitivo ya fue Ya fue. sacrificado. Por lo tanto, ahora él entiende que se le comparte a todos los creyentes la tarea de sacerdote. Esto es complicado para los creyentes cristianos evangélicos, inclusive, porque decimos, pero la tarea de sacerdote no es la tarea que tienen que llevar adelante los pastores. Yo soy un simple creyente. No, no, no. Claro. Perdón. Usted es un simple hijo de Dios en todo No, caso. claro. Es como que Sí, nos desligamos de la de tarea. la tarea. Y nos desligamos de nuestro sacerdocio. Wow. Que por eso es que necesitamos avanzar en este conocimiento, porque esta tarea la tenemos que abrazar entre todos, Claro, entre claro. todos. Entonces, fíjate que la pregunta del millón que en este programa no se nos tiene que escapar porque el desarrollo es amplio, es ¿cuál es la tarea que desarrollan los sacerdotes hoy que están a la orden de este rey? Ahora somos sacerdotes a la orden del rey Ujú. o sacerdotes de la realeza. Claro. Fíjate, Sí, sí, porque sí. Jesucristo es rey. Y en el sacerdocio arónico no había reyes dentro de los levitas. Los Claro. levitas ejercían el sacerdocio y los de la tribu de Judá ejercían, llegado el tiempo, el reinado. ¿Te acordás? Sí. Primer rey. Es más, en Apocalipsis 1:6 dice, y Ajá, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, para su Dios. Padre. A Él Ajá. sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ahí está, Él nos hizo. Ya nos hizo. Él nos hizo. Fíjate, en un momento nosotros como sacerdotes y reyes vamos a ejercer 100%. Claro. Va a llegar un momento que esto va a ser tangible y totalmente vivible, voy a inventar una palabra, en todo este mundo que va a ser tratado por Dios durante 1000 años en un periodo maravilloso donde reinará Cristo. Claro. Antes de la era final de la eternidad donde aparecerán cielos nuevos y tierra nueva. Eso es catología, ¿no? Ujú. Pero antes de irnos a la catología, pensemos, hay una tarea que comenzó hoy en nosotros como sacerdotes. ¿Qué pasa si un creyente no entiende su sacerdocio? O, número dos, piensa que su sacerdocio está si le dan algún lugar para hacer algo en el templo. Claro. Eso es, yo diría más, aunque eso suena lindo, vamos a decir la verdad, es lindo, agradable compartir con los hermanos. De hecho, estamos haciendo eso Claro, nosotros estamos hoy. haciendo eso. ¿Cuándo? Siempre, Claro. siempre. Gloria a Dios si nos reunimos para compartir también. En la reunión nos edificamos mutuamente y qué lindo si nos turnamos también, ¿verdad? Claro, claro, Porque cada claro. uno tiene algo que dar. Ahora, ¿qué limitado? Yo diría que lo condiciona al creyente, lo frena, de alguna manera lo pone sin fruto el hecho de pensar que si él es un sacerdote, tienen que darle algún lugar en la reunión, Mm. porque si no, entonces no lo están dejando hacer nada. Claro, es como que basamos solamente todo en un culto, en un lugar. Es exactamente en un lugar, porque es acá es donde hay que renovar la mente y el Claro, entendimiento para, como dijiste vos, comprobar cuál sea la voluntad de Dios, claro. lo bueno, lo agradable y lo perfecto, según Dios. Porque según yo, según nosotros, bueno, a mí me gustaría que se me dé más lugar en la reunión, tenga o no talento. Algunos tenemos, otros no, talento de hablar en público, otros son más vergonzosos, otros, pero hay una cosa que sí todos tenemos y debemos hacer, ejercer nuestro sacerdocio. Mm. O sea que la idea, a ver, romántica, templista, evangélica, ¿no? Entre comillas, de que mi sacerdocio se ejerce los 2 horas de reuniones, 1 o 2 veces a la semana, es una pena porque eso nos paraliza, Claro. limita nuestra visión en Dios. Por eso es que es necesario comprender, y hoy creo lo vamos a dejar un poquito amplio, cuál es la función de este sacerdocio realmente, más allá de que Dios nos ha entregado la posibilidad de, a ver, dirigir una reunión, hacer la reunión de oración, compartir la palabra, enseñar, hacer discípulos, salir a evangelizar, bueno, todas las tareas que hacemos, que están buenas y son necesarias. Ahora, ¿cuál es verdaderamente el sacerdocio? Fíjate que Pedro mismo ahí dice sacrificios espirituales. Espirituales. Sí. Más adelante va a decir que son de labios que confiesan Ujú. su nombre. Donde en ese momento los sacrificios se hacían, ¿te acordás? En la entrada.
Sí, en la entrada. del tabernáculo, allí en la entrada. Después se llevaba la sangre, después se lavaban y llevaban una vez al año la sangre y la derramaban en el arca, en el propiciatorio, con el fin de que se perdonaran los pecados. Yo no me acuerdo cómo se llamaba esa fiesta, si era el Yom Kippur, el día del perdón, ¿no? Mm, Es el perdón para toda la congregación. Ahora, nosotros ejercemos otro tipo de sacrificios espirituales ahora. No necesitamos hacerlo con un animalito, claro. porque ya fue completado. ¿Cuáles son los sacrificios espirituales? Vamos por un primer punto. Después leemos otros más. Eso es lo que está diciendo. Pedro tiene esa mente, pero Pedro está trasladando todas aquellas sombras y prácticas del tabernáculo, las está trasladando Claro. ahora a la vida cristiana. Hay que Hay captarlo, que hay que captarlo, captar claro. lo que dice él. Él, si vos te vas al capítulo 1, él viene con la misma idea, capítulo 1, 23, dice él, siendo renacido no de simiente corruptible, ¿no? Como la que hemos nacido, por la naturaleza en la que hemos nacido, sino de una simiente incorruptible por la palabra de Dios, Claro, que es permanente. claro. Entonces, ¿qué está planteando primero Pedro? Primero tenés que nacer de esta simiente, nacer de esta semilla, o mejor dicho, ser engendrado Claro, por lo dice allí en el griego, ¿no? Esta espora o esta esperma espiritual. claro. ¿Ve? O del hebreo, la cera, ¿no? Que sería la semilla espiritual que te engendró. Es la palabra de Dios. Sí. Entonces, si estás seguro de haber nacido de nuevo, ya para el capítulo 2, él te va a decir, ustedes también, como piedras vivas, sean edificados. Por eso fíjate que dice acercándonos pues a él. A veces el 2:4 de Primera de Pedro capítulo 2. Si acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Los hombres son los edificadores. Ese acercándoos a él, te lo voy a leer un poquito en el griego, es prosergomai, no sergomai, es la idea de ir, llegar, acercar, conformar, me gusta más, presentar, venir. Me gusta la idea de llegar y conformar, porque vos tenés que pasar a conformar el edificio. Claro. Imagínate, vos decís, yo quiero ser una piedra para edificar y ser útil para Dios. ¿Y qué vas a hacer? Voy a estar acá al costado del edificio. No, No se puede. no se puede. Tenés que estar. Por eso me llamaba la atención que el traductor de la Biblia textual, un gran hombre, Francisco La Cueva, él decía que en el griego la idea es acercarse o abordar. O abordar. Decía él, ¿por qué me gusta la versión antigua, decía el español, de allegaos pues a él? Decía, ¿ve? Y no acercaos. Porque él decía que acercarse se puede acercar a alguien, se acercó y después se aleja. Y se aleja, claro. Pero allegaos, o de donde viene la palabra griega, prosergomai, significa venir y ponerte arriba. Wow. ¿Te das cuenta? Y entonces él daba un ejemplo muy bonito. Esta es la participación de los creyentes en el sacerdocio, no solo de los siervos, ministros, Claro, sino de claro. todos los creyentes. Es no solo acérquense para mirar de lejos, pónganse arriba. Y él decía, él tiene un nieto, este hombre decía, imagínese usted que yo lo llamo a mi nietito, chiquitito, y él viene y se acerca a mí. Muy diferente es que yo lo tome en mis brazos y lo cargue sobre mí. Claro. Y la idea que él daba era cargarlo sobre él, ¿no? Era la idea de tomarlo y tenerlo encima, hacerle peso a él. Hacerle peso. Entonces, la idea de acercarnos es una idea de ser parte o conformar, Claro. ¿no? Venir y conformarnos ahí. ¿Por qué? Porque ahora, como piedras vivas, nosotros vamos a ser parte del edificio. ¿Te acuerdas lo que el diálogo del Señor Jesucristo con todos los discípulos? Quien contestó fue Pedro, allí en Mateo, ya me voy a acordar qué capítulo. El Señor Jesucristo le dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Sí. Y algunos dicen que tú eres Jeremías, otros dicen que era un profeta del Antiguo Testamento que volvió a nacer, que volvió a la vida. Otros dicen que eres Elías. Había un montón de conjeturas De conjetura, de la claro. gente, de quién era Jesús. Pero luego el Señor le devuelve la pregunta a ellos y le dice,
¿quién decís vosotros Claro. que soy yo? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué? Porque Pedro es el que contesta algo, Ujú. contesta tan bien que el Señor le revela lo que Pedro nos va a decir ahora a nosotros. Ustedes también son piedra viva. Porque ni bien Pedro dijo, tú eres el Ujú. Cristo, el Hijo del Dios viviente, Pedro como que contestó por todos, ¿no? Por todos, claro. El Señor le dijo, este, Simón, hijo de Jonás, bien has dicho, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, o sea, el hombre. El hombre. Esto te lo pudo solo revelar mi Padre que está en los cielos. ¿Ve? Si el Padre te revela a Jesucristo, entonces, y vos sabés que Él es la piedra, escucha bien, escuchen bien. Yo estoy dispuesto para escuchar lo que Dios me tiene que decir. Jesús le dijo, y yo también te digo a ti, o sea, por la declaración que me acabas de decir, veo que se te ha sido revelado, yo también te digo a ti, tú eres una piedra, ¿no? Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pedro entendió que él era una piedra de las principales, de las que van ahí arriba del cimiento Ujú. o de la cabeza de ángulo, y que todos los creyentes tenemos que ponernos todo arriba Todo encima arriba de ellos. para Wow. llegar a edificar esta iglesia. Wow, qué terrible. Qué Tremendo. terrible. Que, aparte de todas las palabras que dijo Pastor, la verdad que es impresionante. Yo me había quedado con algunas de a veces nos quedamos, hablando, ¿no?, de la parte del templo, ¿no?, que nos quedamos esperando. Ujú. Yo recuerdo en mi vida cristiana, religiosa, ¿no?, antes de que Cristo me sea revelado, por el testimonio Sí. que yo ya le había contado, Ujú. ¿no? Esperaba siempre que alguien me llame para actuar o Claro, hacer algo, que claro, me claro, vean. Esperaba y no entendía que en realidad no debo esperar. claro, claro. No debo esperar. Toda esta idea de podcast Sí, nació sí, desde sí, nuestro sí, sí, corazón sí. por el querer expresarlo a él, Expresar, testificar. testificarlo. Sí. Entonces, hay veces que nos quedamos encerrados o nos ponemos ese límite. Ese límite. O, Matu, también yo recorro bastante el país Mm, viajando por la claro. gracia del Señor. Siempre trato de ayudar en esto, ¿no? Ujú. Porque muchos siervos de Dios y pastores no es que tengan alguna intención incorrecta, sino que uno reproduce a veces lo que uno recibió. Claro. Y lo que uno Lo que me recibió, enseñaron lo doy. exactamente, a veces culturalmente es aceptable, Mm, es tradicionalmente aceptable, pero perdónenme, bíblicamente incorrecto. claro. Porque si aquí habla de cuerpo, si aquí habla de miembros, le puedo dar los textos, pero los pastores, los siervos saben muy bien que tanto Primera de Corintios capítulo 12 como Romanos 12 y muchos textos más hablan de la iglesia como un cuerpo y de todos los miembros participando en el cuerpo y creciendo. ¿Qué hacemos nosotros pensando que el resto de los hermanos no pueden participar del cuerpo de Cristo? Pero Claro. claro, nuestra, vamos a, herencia, como diríamos, que hemos recibido no solo cultural, sino tradicional, dice que es que la participación del creyente en el cuerpo es durante el culto. Entonces Claro. pensamos que durante el culto el hermano tiene que hacer algo. Claro. El hermano lo puede hacer. Pero imagínese si el hermano es participante del cuerpo de Cristo en testificar constantemente el crecimiento que tendría la iglesia. Mm, claro. Pero para eso hay que preparar ámbitos en que todos los creyentes participen del sacerdocio. Por supuesto, hay un tiempo de preparación, hay un tiempo de instrucción, de discipulado, un tiempo de crecimiento, pero todo eso te tiene que llevar a un tiempo de madurez que puedas participar en la edificación del cuerpo de Cristo. Y qué puede, hablando, ¿no?, de este punto, ¿no? ¿Qué puede llegar a, o sea, cuál puede ser la piedra de tropiezo o la traba que pueden tener muchos cristianos para no avanzar y no salir de ese entendimiento de las cuatro paredes y hasta ahí nomás? Interesantísimo. Puede venir por dos ámbitos. Puede venir por la parte clerical, Mm, ¿sí? Entiéndase, abro comillas, la parte clerical en la que el clero te dice usted no es un oficial, claro. usted no es del grupo ministerial, usted no es del equipo del ministerio, a usted le falta mucho. ¿eh? A veces pensamos que todos los apóstoles del Señor eran, no muchachos, los vemos en los cuadros dibujados que eran unos viejos, voy a decirlo así, unos viejos barbudos que parece que eran de 80 años. Sin embargo, Juancito se cree que tenía 15, 16 años cuando empezó a seguir a Cristo.
y fue llamado como discípulo. Y el mayor era Pedro, y Pedro Ujú. tenía unos 30 años. Claro. Ve que no eran tan viejos, ¿no? Y cómo es que el Señor confía en ellos la tarea. Una puede ser la parte clerical, que la parte clero a veces separa el clero del lego, ¿no? Claro. No es, el hermano es solamente un miembro. Pero si es un miembro del cuerpo de Cristo, tiene una importancia tremenda, ¿o no? Claro. Yo fui puesto como que, no, yo soy del clero. No, yo he sido puesto para que mi hermano crezca y se desarrolle, Mm. para que él lleve adelante el ministerio. Y ahí nos preguntan, ¿cuál es el ministerio? Aparte de atender una reunión, un culto, cantar, coordinar. El Claro. ministerio, claro, Nos olvidamos de ese. exactamente. El ministerio es reunir todas las cosas en Cristo Claro, claro. y reconciliar al mundo con Dios. Y en esto no está privado ningún creyente. Hay un versículo que yo me anotaba, ¿no? Ujú. Me anotaba uno de los puntos, sacerdocio sin distinciones, Sí. ¿no? Que yo me anotaba el sacerdocio de todo lo creyente. Significa que no hay clérigo ni Ujú, laico, ujú, todos son ujú. llamados a servir y administrar. Y yo me anoté un versículo que dice, lo compartimos en Gálatas 3:28, que dice, ya no hay judío ni griego, Griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en en Cristo Cristo. Jesús. O sea, ya estamos en Él, estamos unidos a Él y no hay una pirámide No, como esa la mucha. creamos los hombres. Claro, la misma Claro. La religiosidad. religiosidad crea pirámide, crea lo que se llamó, que le hizo mucho daño a la iglesia, que fue la jerarquía eclesial. Y Claro, cada vez los hombres, no solo en el catolicismo claro. romano, No, que no, en un que momento pasan. empezó en el siglo VIII por allí, cada vez señores que se engrandaban, decían más, se engrandecían más, ya no le alcanzó el grado de obispo, ya después eran arzobispo, y bueno, y así, ¿no? Ujú. Con grados así de padres únicos de la iglesia, absolutos, etcétera, infalibles en lo que Claro. decían, siendo que se equivocaron terriblemente en la historia, pero dejémoslos de lado a ellos y pensemos en nosotros los cristianos evangélicos si no hemos construido otras pirámides también. Sí, ¿Eh? sí, sí. Hoy tenemos apóstoles y no sé cuánto más. Yo no digo que no exista el apóstol dentro de las escrituras y que Claro. no exista el hermano que es llamado a un ministerio apostólico y que es apóstol en el buen sentido de Es, la es palabra. que también, pensando, ¿no?, en esto, Jesucristo dijo cuando estaba con los discípulos, ahora los envío también a ustedes. Envío, Entonces somos enviados enviado, también de todo en Cristo. cierta forma. Claro, Y algunos específicamente con el ministerio de apóstol para claro, fundar, establecer iglesias, etcétera, los claro, respetamos. Ahora, ¿quién nos dijo que el apóstol es el que es mayor, está por encima de claro. todos y es el gobernador? ¿Quién nos dijo eso? ¿Dónde lo dice en la escritura? Allí, los 5 ministerios, entre comillas, o gracias ministeriales de Efesios 4:11, Ujú. 4:8 al 11, ¿son piramidales o son lineales? Son lineales, claro. Claro, ¿están por encima puesto de la iglesia o dentro de la iglesia? Mm, Óigase, si es para edificar, están dentro de la iglesia. claro. O sea, puesto dentro. Dice Pedro, Pedro el apóstol, que algunos piensan que es el apóstol principal, el que necesita sucesor Mm, y todo esto. Pedro dice en su carta, capítulo 5 de la primera de Pedro, dice, digo pues a los ancianos, yo anciano entre ustedes. No dice yo el apóstol y ustedes los ancianos. claro. Yo anciano entre ustedes, apacentad la grey de Dios que está, óigase bien, léase bien, entre vosotros, que está entre vosotros, no que está bajo vosotros, Claro. bajo vuestro gobierno, no, está entre vosotros. Apacentad la grey de Dios. Entonces, todos los creyentes hemos sido llamados a la participación. Primer punto dijimos, el clero puede ser un choque. Mm, Puede no ser malintencionado, puede tener muy buena intención porque eso se recibió así, se aprendió así. ¿Cómo es que se dice? Se recibió por ósmosis, por aprendizaje, se recibió por tradición, se claro. recibió porque así lo recibimos y así lo hacemos. Y me hace acordar una historia que contó un profesor muy importante de Argentina, hace rato no sé nada, el profesor Paenza, contaba la historia de un experimento en una cabina, donde imagino que era transparente o había cámaras, pusieron 5 monos, chimpancé, una escalera, ¿no? Y allí arriba de la escalera, en lo alto de la escalera tipo A, Ajá, ¿viste? sí. En la escalera un cacho de banana, o sea, un racimo de bananas colgando allá arriba. Ni bien entraron los monos, 2 de ellos urgentemente subieron por la escalera a agarrar las bananas. Pero cuando querían agarrar la banana, estaba preparado eso para darle un golpe eléctrico Ah, claro. y un chorro de agua fría. Bueno, imagínate que en las primeras horas lo intentaron como
20 veces y cada vez que lo intentaban recibían una patada y un chorro de agua fría. Esos monos se convencieron de que esas bananas no se tocaban. Wow. Entonces, ¿qué hizo el experimento? Dijo, vamos a cambiar dos monos nuevos y tres de los que ya saben. Cuando entraron los dos monos nuevos, lo primero que quisieron hacer es subirse a agarrar las bananas, pero los otros tres que estaban ahí los amasaron a palos para no dejar tocar la banana, porque esos tres sabían lo que pasaba Mm, con el chorro de agua fría y la patada de la corriente eléctrica. claro. Y los otros dos monos nuevos que entraron quedaron mirando qué pasaría que esas bananas no se tocan. La cosa fue que el experimento fueron cambiando los monos y terminó que los 5 monos que estaban ahí no habían sido los primeros monos, solo habían sido los monos nuevos que fueron entrando. Ninguno de esos 5 monos jamás se atrevía a subir la escalera y tocar las bananas, pero ninguno de ellos sabían por qué. Ya. No se enteraron por qué. Me gustó esa, Sí, la verdad que sí. esa ilustración para decir que a veces nosotros no sabemos por qué practicamos algo. Wow. No sabemos por qué reproducimos algo. Y hoy voy a la parte negativa, no esta que era positiva, librarlo de la patada no Claro. eléctrica y el chorro de agua fría. Voy a la positiva, a la negativa. ¿Por qué practicamos a veces algo que no dio fruto? Mm, ¿Por qué practicamos algo que nunca dio crecimiento a la iglesia? Que la castró, que la volvió estéril, que la paralizó, que la volvió no testificadora de Cristo. Pero bueno, lo recibimos así. Estamos como esos monos que entramos. Bueno, acá se hacía. ¿Y por qué se hacía así? No sé, pero se hacía así. claro. No volvemos al manual Mm, y a preguntarle al autor que inspiró esta palabra, ¿por qué los textos dicen lo que dicen? ¿Por qué ese detalle que no diga yo? Voy a ilustrar a Pedro como si Pedro fuera con pensamiento humano como el nuestro, contemporáneo nuestro. Digo yo, digo pues a los ancianos, yo apóstol sobre ustedes, mm, gobernador de la iglesia de Asia. claro. Ahí tendríamos otra cosa que decir. Apacentar la grey de Dios que está bajo ustedes. Pero hay detalles en las palabras que dice yo anciano entre ustedes, entre ustedes. Claro, entre ustedes. Y apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. Y cuando leemos a Pablo en colores, en el griego, en Efesios capítulo 4, 8 en adelante, dice que Dios dio también a unos como apóstoles, dio a otros como profetas, dio a otros como evangelistas o los que evangelizan, Ujú. dio a otros como pastores e instructores. Mejor de ahí hay un kai, pero tenemos que traducir e. Pastores e Ah, son instructores. las dos cosas. Claro, ¿eh? Van unidas, Van van unidas. unidas para perfección de los santos, para perfeccionar a la iglesia. ¿A quién tiene que perfeccionar? A la iglesia. ¿Qué es perfeccionar ahí? Terminar, llevar a cabo, llevarlo a la madurez, a fin de que todos los creyentes, todos, participen en la obra y el ministerio. Claro. ¿Qué? ¿Todos los creyentes lleguen a ser pastores? No, la obra, el ministerio de la iglesia es ese sacerdocio santo que reconcilia al hombre con Dios. Todos nosotros somos instruidos por esos ministerios, Claro, claro, somos claro. ganados por ese ministerio, somos evangelizados por ese ministerio, se nos da dirección por medio del profeta, de la palabra de Dios, cómo de conducirnos y cuál es la palabra correcta, denuncia lo falso el profeta. Todo lo hace para que tú seas edificado, preparado para ser un buen testigo y reconciliador de parte del Señor. ¿Dónde? En todo ámbito, En todo ámbito. por Claro. donde andes. Es que también, la verdad es impresionante, ¿no? Las palabras que nos comparte. Y yo me ponía a pensar, mientras usted hablaba, de esto, ¿no? De los pastores o evangelistas o maestros, instructores, están para edificar a las personas, a los santos, dice, Así ¿no? es. De que pertenecen y forman la iglesia de Cristo. Pero también hay un punto que creo que es importante, porque si no es como que espero a que venga el pastor para edificarme. Así es, claro. Eh, Es una estar atenido. claro, sí, ¿Cuánto tiempo te puede cuidar tu pastor claro. local? ¿Qué Que, hago si no está más? claro, es que esa dependencia del hombre, que algunos, por supuesto, lo llevaron a cabo, como dije,
porque lo reproducen porque así lo recibimos. Claro. Punto, ya está. No se discute. Pero otros lo reprodujeron así intencionalmente para que siempre dependas de uno Claro, solo, claro, ¿no? Y que dependas tanto que nunca te desarrolles. claro. Y entonces ese tal, de alguna manera te influencie o un poquito más allá me voy, te manipule. Podemos llegar al punto de, ahora Mm. que me vengo acordando de la historia de la iglesia, de aquel punto donde los ricos, o cómo eran los clérigos, ¿era? Clero, el Que clero. tenían la palabra y los demás no, y No, recibían lo que le daban. lo que ellos decían, ellos solo sabían leer latín, ellos solo tenían una copia de la Biblia y ellos te reproducían lo que ellos querían. Claro, Vos ni enterado sabías si Dios lo decía o no lo decía. claro. Pero la vuelta a la Biblia que trajo la reforma, la hizo reformar hasta la Iglesia Católica Romana, la reforma, ¿no? Sí. La hizo revisar, hasta empezar a usar la Biblia para todos los creyentes. La hizo aceptar algo que parece insólito. La hizo aceptar la idea de que todos pudiéramos tener acceso a Wow. leer las Escrituras en nuestro idioma. Wow. Óigase, que todos, los apóstoles ni discutieron esto, ni discutieron. Estuvo escrito en griego koiné, el Nuevo Testamento, salvo parece partes o el Evangelio según San Mateo, que fue escrito a los judíos, pudo haber sido escrito la primera copia en hebreo. Luego se tradujo al griego. Esto lo dice Papías, que se traduce al griego porque el griego era el idioma manejable y más Ujú. fácil de entender sin necesidad de intérprete. ¿Qué entendían los apóstoles y los hijos de los apóstoles? Que tenía que estar, y no estaba en el idioma, había un griego jónico, había un griego elevado de las grandes letras universitarias, vamos a decir, el griego científico, el griego de los filósofos, que Claro, bueno, lo entendía, yo tampoco. claro. Pero había un griego llamado koiné. El griego koiné, de donde viene koinonía, Mira, comunión, comunión. era el griego común, era el griego común de la gente. ¿En qué se escribió el Nuevo Testamento? En el griego koiné. ¿Qué idea te da eso? Que quería que todo el común de la gente supiera lo que Dios Claro, claro, dice, claro, claro. lo que Dios dice. Ahora, volviendo al punto, si esa es la intención bíblica, si esa es la intención de los apóstoles, ¿por qué otra vez los hombres tenemos que ser los únicos, algunos ungidos, que solamente nosotros manejamos las cosas y el hermano no tenga acceso al conocimiento de la Escritura? Mm, Dios tiene especial cuidado que todo creyente avance en el claro. conocimiento. Lo acabamos de leer en Pedro, vosotros seis edificados hasta ser un sacerdocio santo. Ujú. ¿No? Y ahí dice, porque el 2:9 ya lo dice derecho, vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, todo, si dice pueblo, todos, Todo. todo, para mostrar las virtudes De de aquel. aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Wow. Todos, todos. Ahora, yo sé que algunos se agarran la cabeza, uy, ahora con esto que dice el pastor, algunos pastores van a tener que buscar la manera de mantener entretenido a los creyentes, van a venir todos a querer hacer algo. Bendita la hora que todos los Sí, creyentes quieran hacer algo, siempre en santidad y en obediencia, ¿verdad? claro, claro, Santidad en obediencia, lo hagan. Bendita la hora, porque nosotros nos iremos a otros campos claro, a seguir la tarea. Y ellos también, los más jóvenes, se irán a otros campos, no dividiéndose, sino multiplicándose. claro, multiplicándose. ¿Por qué producimos división? Porque tenemos una idea de casta sacerdotal Mm. cerrada, como si hubiera algunos levitas nada más, Ah, y los wow. demás tienen que, sí, evitarle, no son levitas, tienen que evitarle a servir al Señor. Qué impresionante, la verdad, porque yo me pongo en este Mm, punto, ¿no? De que antes esperaba tanto y digo, no me llama nunca, no hago esto. Y digo, ahora, desde que Cristo Ajá, apareció en mi vida y se me reveló esto y fui mm, bautizado sí, por él, yo digo, no, necesito esperar. claro, Y eso como lo descubrí, leyendo la palabra. totalmente, A veces nos totalmente. quedamos esperando Sí, sí, el sí, sábado, nos quedamos diciendo a ver si me dan la oportunidad para mostrar que leí un poquito un claro, que leo un versículo o versículo, que claro. me hice un devocional, pero en realidad debemos estar todos los días constantemente renovando nuestro entendimiento Totalmente, para que Matías, seamos transformados a su imagen, porque la totalmente. palabra nos da, nos muestra a A Cristo, nos Cristo, enseña sobre Él constantemente. y sobre cómo Él Y ahora fue, el su carácter. sacrificio se hace en este templo, Claro, juntos cuando estamos todos, pero también pero también cada uno de individualmente. nosotros. Claro. Fíjate si vamos a ponerlo en una perspectiva práctica
muy práctica. Pues yo sé que dice, pastor, muy lindo, pero no entiendo la parte práctica. Viste que Mm, algunos son pragmáticos. sí, Decirle sí, cómo lo hago. claro. Bueno, Ah, ¿no? las Claro, instrucciones, los la puntos instrucción. exactamente. Bueno. Entonces yo digo, imagínese tú una congregación donde le tocó a algún líder traer una palabra. No siempre al pastor. Yo acá predico una vez al mes, a veces dos, ¿no? Sí, sí, sí. Los hermanos van rotando, se preparan, por supuesto, se instruyen, traen una palabra. Supóngase que cualquiera de los que trajimos una palabra ese sábado o ese domingo en la reunión, termina la reunión, ¿cuántas personas nuevas vinieron? No sé, 7, 8. Si estamos testificando bien, siempre vamos a tener a alguien nuevo. Sí. Urgentemente, cada uno de nosotros nos tomamos la tarea de ir Mm, a atenderlos, saludarlos y compartirles. claro. Preguntarle dónde viven, cómo están, al hermano que estaba quedado, a aquel joven que lo podemos invitar a una reunión y seguir la charla al terminar la reunión o en las casas o cuando nos reunimos a comer pizza con los jóvenes o Ujú. aquí y allá, en cualquier ámbito, con ese grupo de hermanos más nuevo, ¿no? Seguir conversando de lo que Dios nos habló en la reunión. Wow. Esa tarea de edificación continua traería un crecimiento Sí. maravilloso. Y que los pastores, ninguno, no es mi intención, decirle, no, hermano, usted no puede hablar esa palabra en su casa. No, sí, ¿Te usted imaginas? siga con esto que hoy tocamos, Sí. sígalo Claro. charlando, háblelo con su grupo, con el grupo de jóvenes, con el grupo de hombres, en su casa, con su familia, con sus hijos, hágalo con aquel que en la calle le preguntó algo de Dios. Me hizo acordar a Moisés cuando le dicen, están profetizando por allá, Por allá, Y Moisés dice, eh, sí, prácticamente en lenguaje sí, sí, castellano, sí, déjenlo, déjenlo. déjenlo. Ojalá todo Israel fuera Ahí profeta, está, dice. ojalá todo Israel sea profeta. Fíjate, eso Wow, eso se tiene que cumplir hoy en Cristo. claro, Tiene sí, que cumplir ese plan de Dios. Qué lindo. Una familia de sacerdotes son todos profetas. claro, ¿Ve? wow. Sin que te digan, hoy recibimos aquí al profeta Claro, Matías. claro. ¿Viste? Porque ya a nosotros siempre nos da en nuestra cultura Claro. que si te dicen, hoy nos visita el profeta Matías, imagínense que, hermano Matías, que vos me presentabas como está el pastor y profeta Sergio Espera, Vega, ¿no? Wow. Seguro que unos cuantos te van a escribir después en el podcast que le diga qué hacerle la semana que viene. ¿No? Porque cuando escuchamos la palabra profeta, enseguida le preguntamos qué número va a salir a la quinela el año ¿no? La semana que viene, o si compramos gomas para autos o no, porque van a aumentar o no, qué Claro. hacer con la economía, si comprar dólares, porque parece que cuando aparece la palabra profeta, todos pensamos en alguien que nos va a adivinar el futuro. Es que estamos afanados por el futuro, Claro, pensando estamos, qué va a suceder. claro, cuando en realidad hoy todos somos un reino de sacerdotes y profetas delante del Señor, que anunciamos Claro, este buen mensaje transformador y anunciamos su venida para claro, todos aquellos que le claro. esperan. Esa es la parte del profeta, Esta anunciar la, lo que va a venir. exactamente. Entonces yo digo, ¿cuánto nos perdemos por una cosa? Una, porque el Sí, clero limita a veces sí, sí, por sí, sí. ignorancia o por pretensión. Sí, sí. Dos, porque el creyente cuando se cría en un ámbito así que le dijera usted no, no, usted no, no, usted no, no, usted no. Es como si criaras a tus hijos diciéndole, papi, yo quiero estudiar esto. No, eso no es para vos. Mm. Papi, yo quiero en la escuela. Sí, pero no vas a aprender. Wow. Es que como si le dijeras Lo todos los días cortás. eso, lo estás Ujú. cortando. Nosotros los padres nos arrimamos y le decimos, ¿está difícil, hijo? Sí, me está costando esto. ¿De qué te dieron? Historia. ¿Ah, de qué? Y algún prócer argentino, ¿no? Ah, ¿sabés qué pasa? Que el prócer este, cuando le tocó cruzar los Andes, fue así, así. Le contás la historia, lo ayudás, no es tan difícil. Él lo ayudás y él va a dar el paso adelante. Claro. Así que por esa causa quizás los hermanos han dicho, yo no soy diácono, Mm. yo no soy líder, yo no soy pastor, yo no te... Es más, termino diciendo, yo no tengo por qué santificarme, así que si me Wow. paso de alcohol y de cerveza un domingo, total yo no ministro. Es un gran error, Wow. Wow. porque Dios le va a pedir cuentas, hermano, Mm. de un sacerdocio al que lo llamó santo. Uf. Porque Pedro también le dice a todos los creyentes, no solo a los pastores, le dice, sed santos, dice el Señor, porque yo soy santo. Wow. Wow. Qué tremendo. Y oiga, óigase que Dios reclama esto ahora en el nuevo pacto, porque en el antiguo pacto, bien lo dijo Witness Lee, una frase que guardo de Witness Lee, discípulo de Watchman Nee, dos chinos que fueron perseguidos por la causa de Cristo y ganaron almas para el Señor. Witness Lee dice, en el Antiguo Testamento Dios exigía por medio de la ley algo que el hombre le era imposible lograrlo.
Pero en el nuevo pacto, Dios te está pidiendo que seas santo porque Él te dio la capacidad de ser santo. Wow, wow. Porque Dios se comunicó a ti por medio del Espíritu Santo. Él sabe que ahora no es una demanda, Él sabe que ahora es una posibilidad porque ha sido plantado en el terreno de su Hijo. Wow, qué tremendo, pastor, la verdad, compartir esto con usted y el ser edificado también, ¿no? Porque justo Amén. la palabra que decía, ¿no? Que cualquier cosa que hagamos, y me hace acordar a algo que dijo también el pastor Luis, que estuvo hace Luis, poco, sí, Luis. que estamos pisoteando la sangre de Cristo. Toda cosa Ujú, mal ujú. que hacemos, Sí, sí. sabiendo que está mal, Está ¿no? mal, sí, sí, Pecando, sí. estamos pisoteando la sangre del Hijo amado. Totalmente. Entonces, ¿qué entendimiento debemos tener, ¿no? Y comprender lo que Comprender, estamos haciendo en comprender. nuestro actuar. Y algo que decía el pastor actual que está en el seminario, ¿no? Que somos avisados, ya somos Ujú, avisados de ujú, lo que ujú. vendrá. Entonces, debemos tomar, creo que, conciencia que cada día que pase, Sí, 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 sí. si hacemos las cosas mal, como decía usted, Sí, vamos a rendir cuentas, ¿no? vamos a Vamos rendir cuentas, sí, a sí. ser llamados a rendir todas esas cosas que hicimos mal, sabiendo que Pablo lo somos dice, llamados. no os engañéis, hermano, Claro. ¿no? Porque dice, lo que el hombre sembrare, Mm. eso cosecha. Sí, pero yo estoy en la gracia, estoy con Dios. Sí, 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 pero perdón, eso no te exime de que si siembras cardo, cardo cosechas. Claro, claro, ¿Cuál es tu siembra? Ahora, si siembras una planta productiva de frutos, llamémosle una plantita como el zapallo, el tomate, vas a cosechar eso. claro. Entonces, no es que porque estar en Dios, yo siembro cardo y a fin de cuentas, al fin de la cosecha, voy a cosechar tomates. No, no Claro. nos engañemos, no nos engañemos. Yo digo, hablaba con un pastor sobre el sacerdocio del creyente y este pastor amigo, cual respeto muchísimo, el pastor Abregú, apóstol en su Mm. iglesia, Abregu me encontraba el sábado pasado y él me decía, Pastor Sergio, tenemos que juntarnos a charlar. He descubierto cosas tan lindas en el Señor. Y le digo, sí, charlamos ahí en el evento donde estuve, como una hora ahí afuera. Wow. Y me decía él, ¿sabes que si queremos cosas excelentes de Dios, tenemos que acomodar las cosas? Hay que arreglar el altar. Me tocó, dice, enseñar sobre Elías cuando le pidió a Dios que baje fuego del cielo y consuma el holocausto. En contraposición a los profetas de Baal, como Claro. 450, que clamaron toda la mañana, se lastimaron, se asaetearon, de todo gritaron, de todo hicieron para que haya respuesta de sus dioses Claro. falsos, por Sí, supuesto. sí, sí. Pero Elías clamó a un Dios que respondió con fuego del cielo, pero antes de echarle agua inclusive Encima del agua, ¿no? sí. Agua a toda la leña, cosa que sea casi imposible prenderlo Sí. fuego, él arregló las 12 piedras del altar. Mm. Y el pastor Abreu me compartía algo muy lindo que yo otra vez recreaba en mi mente. Cada piedra tenía el nombre de una de las tribus de Israel. Si no arreglamos el altar de la unidad, Wow. porque había 12 diferentes hijos ahí, pero estaban todos para Dios presente. En el pectoral del sumo sacerdote, como nuestro sumo sacerdote Ujú. Cristo, no es que lo tiene a Sergio y a Matías, no. Están las 12 piedras. Están en el orden al revés, ¿no? Claro. De derecha a izquierda, Ujú. de 3 hileras. Están en las hileras las 12 piedras con el nombre de cada una de las tribus. Él nos tiene sobre su pecho. Pero nosotros a veces queremos que baje ese fuego del cielo. Represento el avivamiento, Lo la obviamente. gloria, Claro. la gracia, pero con un altar desarmado. Con un altar que no importa el nombre de mi hermano, si está ahí o no, si está tirado por allá. Total, basta que esté el mío. No, se trata de arreglar ese altar tomando en cuenta cada nombre, cada miembro participante. ¿Queremos ver esa gloria? Hay que arreglar el altar. Claro. Porque después la oración de él fue sencilla, ¿no? La oración de Elías fue, Dios mío, Dios, Jehová Dios, demuestra que tú eres el Dios. No es una oración muy larga, ¿eh? No. Él no tuvo que gritar, rasgarse el vestido, no. Fue una oración, pero atención, la respuesta fue tan hermosa porque él tomó en cuenta arreglar el altar. Wow. ¿Te das cuenta? Entonces, te necesitamos arreglar el altar y ponerlo en las condiciones que Dios quiere si queremos ver su gloria. Claro. Y una es que todos los miembros son participantes de este sacerdocio.
Así que, wow, tremendo, pastor. La Tremendo. verdad, le agradecemos por haber venido, por recibir la Por favor. invitación otra vez y traernos este tema tan maravilloso que, como le dije al comienzo, ¿no? Sí, Cuando lo iba leyendo, iba investigando, iba estudiando, me atrapó y tratar de entenderlo, ¿no? Y bien, bien. aplicarlo a mi vida y después, por eso el tema, ¿no? Compartirlo para que Así más es. personas puedan Más personas. comprender Exactamente. que cada uno tiene una responsabilidad, ¿no? De Así es. acercarse a Dios, de ser ministro, de llevar la tarea, hacer la tarea, digamos, ser representantes en este Representante del mundo, Señor. Sí. ¿no? De atraer a las personas que están en las Así es. tinieblas de nuevo a la A la luz luz, ¿no? admirable de Cristo. Así como lo hizo Jesucristo, que Exactamente. vino acá a llevarnos a su luz, ahora Él nos dijo, vayan ustedes y Nos hagan la mandó, misma tarea. nos comisionó. Nos comisionó. Quería dejarte ese texto para el hermano que se siente por ahí, ¿no? Porque ese texto tenía que ver con Hebreos 4:14. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos la confesión. La confesión, si en otra Biblia dice nuestra profesión. ¿Cuál es nuestra profesión? Teniendo un gran sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. La profesión o confesión es este, eh, un reconocimiento, es profesar o tener una profesión. ¿Cuánto es nuestra profesión? Es ser sacerdote juntamente con Él. Wow. Retengamos nuestra profesión porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Porque ¿qué pasa cuando nos sentimos menos, cuando fallamos en algo pequeño? Pensamos que nos fuimos llamados para esto, que este trabajo no es para nosotros, es Claro. para el ministro, es para el ungido, es para aquel que habla lindo, que habla mejor que yo. Sí, sí. No renunciemos, porque dice, Él puede compadecerse de nuestras debilidades. Mm, ¿Por qué? Porque Él fue tentado en en todo, todo. igual que nosotros, según nuestra semejanza, nada más que sin pecado. Claro. Nada más. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahora el trono ese donde entraban, ¿te acordás? Solo los sacerdotes Sí. entraban solo al lugar santo, al Ujú. Santísimo no podían Claro. entrar. Y al Santísimo, en esa sombra del Antiguo Testamento, entraba solo el sumo Ujú. sacerdote. Ahora nuestro gran sumo sacerdote ha habilitado el segundo velo, lo ha rasgado, lo abrió para que nosotros, los sacerdotes que ejercemos esta tarea espiritual, podamos no solo entrar al lugar santo, sino también al Santísimo. Wow. Wow. El Santísimo es comunión plena, Ujú. es participación plena. ¿Qué habría en el Santísimo? Un arca, el arca del pacto, del testimonio. La ley de Dios está allí, los querubines de gloria, el plato arriba, arriba de la cornisa, propiciatorio donde se derramaba la sangre. Ujú. Está todo cumplido hoy. Hoy podemos acercarnos confiadamente y no vamos a ser eliminados por la presencia de Dios. Entremos confiadamente porque el Señor puede compadecerse de nuestras debilidades. Hoy acercarnos ahí es matar la carne. Claro. Wow. Qué tremendo. Claro, hoy es al contrario de, no, yo me alejo, cuando me sienta bien me voy a acercar. Al contrario, Claro. hoy acercarnos con fe hace que seamos purificados. Wow. Y cada vez que entramos a gloria y participamos, vamos siendo cambiados y transformados de gloria en gloria. Muy por el contrario de lo que nosotros pensamos, que como ando mal, ando medio alejado. Claro. Muy, muy por el contrario. Decía, para cerrar, Matías, porque Ujú. creo que la hora ya se fue, Sí, sí, sí. era Tranquilo. que dice Hebreos 7:11, si pues la perfección fue por medio del sacerdocio levítico, el antiguo, Ujú. porque bajo él, ese sacerdocio, se recibió la ley, el pueblo recibió la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase un sacerdote diferente según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Cristo es de un orden diferente, Claro. de una tribu diferente, es de una tribu, la tribu de Judá. Joda. Y él termina siendo sumo sacerdote y rey. Ujú. Por eso es una orden distinta. No de Aarón, sino se cita a un personaje misterioso del Antiguo Testamento, Melquisedec. Es conforme al rey de justicia y al rey de paz. Dice allí en Génesis que Melquisedec era rey de justicia y rey de Shalem. O Ujú. sea, rey de paz y rey de justicia. Ahora nosotros somos pertenecientes a la familia del rey de paz Increíble. Sí. y del rey de justicia. Y decir, sí, pero a mí me pasan algunas cosas todavía que no son muy justas.
El Rey de Justicia es que se nos otorgó justicia. Claro, No justicia propia por mis méritos. claro. Justicia otorgada por Dios por la fe en Jesucristo. O sea, que la capacidad de caminar como a Dios le agrada está en mí. Wow. No hay excusa. Y si hay cambio de ley, dice, porque evidente es que si hay cambio de ley, el 12 dice, porque cambiado el sacerdocio, es necesario que haya también un cambio de ley. Wow. Hubo un cambio en la ley, Sí. y un cambio de ley, y hubo un cambio de sacerdote. Cierro. El sacerdocio ahora fue comunicado a todos los creyentes que son hijos de Abraham por la fe, Ujú. ¿no? Son hijos de Abraham por medio de la fe. Entonces el sacerdocio se comunicó a todos. Se cumplió el anhelo de Moisés. Ojalá todo Israel fuera sacerdote. Todo Israel Ujú. profetice. Se cambió la ley, se cambió el sacerdocio. ¿Dónde está la ley? Porque los creyentes se preguntan, ¿tengo que cumplir los 10 mandamientos? ¿Tengo que cumplir? La ley fue depositada en un mejor lugar. Fue grabada en la mente y en el corazón de todos los creyentes. Si los creyentes afinan su sintonía con Dios, pueden saber lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios, aunque todavía no lo hayan estudiado Wow. bíblicamente. Wow, tremendo, pastor. La verdad, increíble esta enseñanza que nos compartió en este podcast, en este video, y poder transmitirla a las personas que vayan a ver el video, que estén ahí atentas, a lo mejor anotando. Yo lo hice, la verdad, tengo grandes notas acá de todo lo que usted dijo y para poder utilizar, no más adelante, a lo mejor hablando con Manuel de este mismo tema, extendiéndonos, Sí. que es algo que la verdad es muy importante. Es muy Amén. importante el entender la posición que nos puso el Señor y la tarea que nos dio, ¿no? Somos sacerdotes y reyes, que somos llamados a atraer a las Así personas es. a la luz, A la luz. ¿no? Somos representantes de Dios. Así que, hermanos, lo vamos a estar invitando a que nos puedan estar, que no lo comenté, no lo dije al comienzo, se me Así es. pasó. Si te quedaste por acá, a seguirnos en nuestras redes sociales, a seguirnos en Instagram, en Facebook, en TikTok, que subimos Reels, estamos en Spotify también Sí, subiendo sí. los episodios y estamos en YouTube cada lunes para que puedas estar ahí acompañándonos, activar la campanita, dale me gusta, suscríbete al canal para que cada día pueda estar creciendo y podamos llegar a más personas y que podés llevar a este entendimiento a más personas, ¿no? Y poder tener ese crecimiento en las demás personas. Así que, pastor, le agradezco que se haya hecho este lugar. Sé que tiene muchas tareas de enseñanza, Así es. de maestro, ¿no? Con el seminario también, y de pastorado, ¿no? Así es. Lo que mucho requiere, ¿no? Mucho tiempo. Imagino. Pero muy contento. Gracias, Matías. Y como siempre le decimos a todos los hermanos, ejerzan su sacerdocio. Ustedes son puente, todos somos puentes de reconciliación, hermano. Por favor, no levantemos más paredes divisorias. Claro. Seamos puente de reconciliación. Dios te puso a vos en tu casa para reconciliar a tus hijos, Claro. a tu esposa con Dios, Wow. a tus parientes, a tu sobrino, a todos. Dios te puso como un puente. No levante más paredes. Ya hay alguien que levanta paredes divisorias, que nuestro enemigo. Nosotros hemos sido puestos para reconciliar y reunir todas las cosas en Cristo. Amén. Gracias, Matías. Así que, hermanos, lo vamos a estar dejando hasta acá y nos vamos a estar viendo el próximo lunes, pastor. Muchas gracias. Muchas gracias. Bendiciones. Hasta luego.